Hey, estamos en vivo, chicos. A los que nos están sintonizando, por favor, compartan el enlace para que podamos todos contribuir a distribuir la palabra de Dios. Sí. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oh my goodness. Ok. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos el día de hoy, Señor, para aprender de ti tu palabra, Señor. Te damos, Padre, que el día de hoy nos enseñes, Señor. Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, a la luz de tu palabra, Padre. Señor, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, Señor. Que cubras cualquier deficiencia que pudiera haber en mí, Señor, y que pueda articular las ideas, Señor, tu información como debe ser, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Este es un tema que vamos a ver, que se llama los pactos y nuestra herencia, que es un tema que podríamos ponerla, que es algo técnico, pero te ayuda a entender muchas cosas acerca de la Biblia. Hay muchas cosas que cuando tú lees la Biblia, que tú no ves las cuestiones técnicas detrás de ellas. Por ejemplo, cuando ves las genealogías de Jesús, por ejemplo, los que han leído Mateo, que viene la genealogía en Mateo, o los que han leído en Lucas, pueden ver que las genealogías difieren una de otra. Y dices, no, pues, quién sabe qué será. Y muchos se pasan de largo, no investigan qué onda, no investigan así. Pero cuando investigas a detalle, te das cuenta que una genealogía es por la línea de María y la otra genealogía es por la línea de José. Y a los que se ponen a investigar y dices, oye, ¿por qué ponen una y por qué ponen otra? Y te das cuenta que es sumamente importante porque hay una maldición que pesa sobre el linaje del rey David, del cual cae sobre José. Que ninguna descendiente sanguíneo ¿cómo se llama? De uno de los hijos de David que ocupó el trono, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, Joaquín, creo que era Joaquín, no iba a heredar el trono. Entonces pesaba una maldición sobre la sangre de los reyes de Israel, y sobre esa genealogía venía el Mesías. Pero sin embargo, tienes a María, quien es de quien viene de sangre o biológicamente Jesús, el cual no tenía, viene por la descendencia de otros de los hijos de David, de los cuales no tenía esa maldición. Y tú ves ese detalle y te dices, wow, o sea, Dios, ¿cómo le dio la vuelta a esa maldición que pesaba sobre eso para cumplir su palabra? Sí. Y te quedas impresionado de cómo Dios opera y por qué Dios hace las cosas como las hace. Lo que vamos a ver aquí, tú vas a entender muchas cosas muchas cosas que tienen que ver con nuestra herencia, que tienen una cuestión técnica. ¿Sí? Sabemos que Dios nos ha prometido muchas cosas. ¿Sí? Tenemos una herencia y una promesa, pero la mayoría de nosotros no entendemos a detalle de dónde viene o por qué se nos promete. ¿Sí? Tenemos una herencia ignorada y una promesa olvidada. De hecho, muchos vienen del paradigma de que cuando se entregan a Cristo, ¿qué es lo que se te promete? El cielo, ¿no? Dicen, no, ¿quieres tener la vida eterna? ¿Quieres entrar al cielo? Pues sí, haz la oración conmigo y arrepiéntate. Y los guiamos a eso. Pero sin embargo, tú empiezas a leer en la Biblia y tú lees que no era tal cual lo que predicaban los apóstoles. De hecho, los apóstoles venían de un contexto judío en donde predicaban otra cosa. De hecho, lo que predicaban era el evangelio del reino. ¿Sí? Y los que vimos la serie del reino, vimos a detalle a qué se refiere con eso y hemos visto muchos aspectos que conllevan eso. De hecho, vimos cómo se va a establecer el reino aquí en la tierra y demás. Pero quiero que entiendas esto. ¿De dónde vienen estas promesas? ¿O qué es lo que se te promete en el Señor? Dice Efesios 3:6. Fíjate, te voy a leer. Efesios 3:6 dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen las buenas noticias, y la buena noticia del Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Fíjate lo que es. Aquí menciona de unas riquezas heredadas. Así como que hay riquezas, hay una herencia. Luego sigue con eso. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Tú lees esto y dices, wow, qué chido. Pero si eres de esas personas que se ponen a investigar y dices, ¿qué promesas? ¿Hay una herencia? ¿Qué promesas pertenecen a Jesús que ahora son mías?
Otra versión, la Nueva Versión Internacional, lo pone de esta forma. Dice, los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes de igual manera de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Sí. Romanos 8, del 16 al 17, fíjate lo que dice. Dice que perdón. Es el que acabamos de leer. Les leo el otro. Dice, Romanos 8, 16 al 17, dice, el mismo Espíritu le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Fíjate lo que dice. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces aquí está hablando de una herencia y de una promesa, y la mayoría de la gente no sabe ni idea a qué se refiere con eso. ¿Qué promesa? ¿Qué herencia? ¿Cómo que eres coheredero juntamente con Cristo? ¿Cristo es heredero de qué? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Dices, ok, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, y Cristo tiene una herencia. ¿Qué iba a heredar Cristo? Piénsenlo bíblicamente. Piensa así como que, ¿qué pasaje de la Biblia me... Sí, porque sabemos que, el reino, iba a heredar el reino, vamos para allá, ¿sí? Un pasaje que ahonda más en esto y que nos da una mayor vislumbre o una mayor claridad en cuanto a la promesa heredada en Cristo. Fíjate lo que dice. Es que somos herederos de la promesa dada a Abraham y a su descendencia. Fíjate lo que dice. Es Gálatas 3, del 14 al 29. Voy a saltar algunos versículos intermedios. Dice Gálatas, versículo 14. Por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones. La bendición que prometió a Abraham y su descendencia llega a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Si sabes que hay varios pasajes en la Biblia donde se promete el Espíritu. Joel, que en los últimos tiempos derramará el Espíritu. O Jeremías, donde haría el pacto y pondré mi Espíritu en ellos y escribiré sus leyes en dentro. Bueno, es parte de la promesa. Lo dice en el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¡Póytelas! O sea, por estar en Cristo, resulta que soy heredero de la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que estamos viendo aquí en Gálatas. ¿Habías pensado esto? Oye, cuando lees el libro, cuando vas viendo Génesis y vas viendo el llamado a Abraham y las promesas, tú dices, wow, esta es mi herencia. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Verdad que no? Es como que, qué chido para él, ¿no? Pero lo que está haciendo la Biblia es que te está metiendo ahí, diciendo, hey, tú en Cristo eres miembro recibes parte de esta herencia. ¿Sí? De hecho, Romanos 11, 17 lo reafirma. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Con lo cual, comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Dice que compartimos la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Ok, y es aquí donde vamos a ver, exactamente qué prometió Dios a Abraham. Alguien se ha puesto, ya cuando ves esto dices, oye, pues déjame poner atención a la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Y pues si lo que le prometió él es para uno, pues déjame checar exactamente de qué trata esa promesa, ¿sale? Y eso nos remite al pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? Es el origen de la promesa, el origen de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Sí? Porque Jesús es el heredero de esa promesa. ¿Sí? A Abraham se le prometen varias cosas. Se le promete la bendición y victoria sobre sus enemigos. Sí, fíjate lo que dice Génesis 12, el llamado de Dios a Abraham. Dice, el Señor había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio.
todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Wow! O sea, la promesa de la bendición. Te voy a bendecir y por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Es una tremenda promesa. De hecho, lo reitera en varios otros pasajes, como Génesis 22, del 14, del 16 al 18. Dice, y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. ¿Te das cuenta de la bendición? Vas a ser bendito. ¿Sí? Tú y tu descendencia. Y luego a ti por estar en Cristo te meten tú también. Órale. Sí. Entonces se le promete la bendición. Pero no solamente se le promete la bendición. Promesa con la cual Dios le dio no solamente fue la promesa de bendecirlo, sino de darle la tierra. Génesis 12:7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó un altar ahí y lo dedicó al Señor que se le había aparecido. De hecho, otro pasaje, Génesis 13, del 14 al 17, dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Sí? Estás ahí batallando con que no has comprado tu terrenito, no sabes, no tienes una casa. Aquí va también para ti, ¿sí? Se multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Qué tremendo, estaba ahí. Abraham no poseía nada y estaba ahí recorriendo la tierra prometida. Así como que viene el extranjero y dice, Abraham, piensas que soy extranjero, pero la verdad es que soy el dueño de todo esto. Sí. Génesis 15, del 7 al 21 también reitera esto. Dios dice, el Señor le dijo, yo soy el Padre, Dios Señor, que te sacó de Ur de los Calderos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, Señor, ¿cómo podré estar seguro de que realmente voy a poseerla? Entonces el Señor le hace un pacto con él. Dice, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ocupan los ceneos, ceneseos, cadmoneos, los hititas y toda esta gentucha que está aquí. Estos nombres raros. Todo eso dices, wow, o sea, toda esa tierra se lo prometió a Abraham y se lo prometió como un pacto. Y fíjate esto, nota que la promesa de la tierra es a Abraham y a su descendencia, es a él y a sus descendientes. ¿Sí? Nota incluso que establece incluso claramente las fronteras. La tierra que está del río Éufrates y que ocupan tales tribus y toda la cosa. ¿Sale? Y se le promete también una descendencia incontable. Es parte de la promesa. Dice, Génesis 15, del 5, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera, le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Oh. Estamos hablando de un viejito que no tenía hijos. No se acuérdate. ¿Sí? Ves eso y dices, wow. De hecho, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 22, del 6 al 17 también dice, ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Esta era parte de la promesa, la descendencia incontable. Y dichas promesas las recibió Abraham por fe y por esa fe se le fue contado por justicia. Sí, o sea, él dijo, ¿sabes qué? No la tengo todavía, pero creo en la promesa y sé que eso es real. A esa fe se refiere. ¿Sí? No es una fe de que yo creo, yo desato, no. Estaba una fe basada en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Dice Romanos 4, del 20 al 23, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. O sea, tú ves eso y dices, voy a darte una herencia innumerable, voy a bendecirte, voy a darte esa tierra. Y Abraham no veía
nada. Pero le creyó a Dios. Y por causa de esa fe, sí, le fue contado por justicia. Dice Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Y fue esta promesa que el Señor le dio, porque en Abraham fue declarado justo, pero fue algo que Dios le prometió como un pacto perpetuo bajo juramento. Génesis 17, del 7 al 8 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andas peregrinando. Yo seré tu Dios. Fíjate, le está diciendo que es una posesión perpetua, es una herencia perpetua que le pertenece a Dios. Y perpetuo significa para siempre. ¿Sí? No expide la propiedad. Génesis 22, del 16 al 18 dice, el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Fíjate lo que dice, juro por mi nombre. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has bendecido. Y en señal de este pacto que Dios estableció con Abraham de forma perpetua, Dios le dio la circuncisión como señal de ese pacto. Dice Romanos 4, del 9 al 11, Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. ¿Sí? O sea, él creyó las promesas, se le tomó como justo y recibió la circuncisión como señal de ese pacto, de esa justicia que había recibido por la fe. Génesis 17, del 11 al 14 dice, Dios le dijo a Abraham, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Vóytelas. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. ¿Sí? Y debes entender eso, que así como el arco iris es un recordatorio del pacto de Dios que hizo con la tierra para no destruirla por inundación, la circuncisión es un recordatorio del pacto que celebró con Abraham y su descendencia para, uno, ser su Dios, dos, darle la tierra, la bendición y la promesa de la multiplicación. ¿Vas entendiendo? Lo que implicaba la circuncisión era, soy heredero del pacto, de la promesa. ¿Va? Entonces era muy importante la circuncisión porque era, si no circuncidaban, no heredaba la promesa que se le había dado a Abraham. Entonces, obviamente, pues, ¿quién quiere la promesa? Entonces, y los que no cumplían obviamente con la circuncisión eran excluidos de ese pacto. Y dices, oye, bueno, pasó a Abraham tuvo un hijo. No, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 2 y otros más. Sí. Aunque Abraham circuncidó a Ismael, Dios le dijo que el pacto sería por medio del hijo de la promesa, Isaac. Tuvo los primeros 2 hijos. Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac. Génesis 21, del 10 al 13 dijo, por eso le dijo a Abraham, le dijo Sara a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo, Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Fíjate. Por medio del hijo, pero también el hijo de la esclava, haré una gran bendición porque es hijo tuyo. Y Pablo reitera esto en Gálatas 4:30 que dice, ¿pero qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. ¿Qué herencia? La promesa de la tierra, la bendición, ¿qué era? Es la bendición, la tierra, la multiplicación, sí. Dices, oye, esa herencia iba a ser por medio de ellos, de este Isaac. Y Dios lo confirmó directamente a Isaac. Dice Génesis 26, del 2 al 3. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con esas palabras confirmo que te daré a ti que te daré estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como la estrella de los cielos y les daré
todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Fíjate cómo pasa. Dios ahí corroborando el pacto con Isaac. Esa es la herencia. La herencia era una promesa que Dios estaba dando, que iban a heredar la tierra, la bendición y la multiplicación. ¿Sí? Y ustedes saben que Isaac tuvo también 2 hijos, Jacob y Esaú. Y aunque tuvo estos 2 hijos, el pacto no pasó por Esaú, sino que pasó por medio de su hijo Jacob, que también es conocido como Israel. ¿Sí? Esto fue confirmado por Isaac, su padre. ¿Se acuerdan en Génesis 28, del 1 al 4, que le robó la bendición a su hermanito? Sí. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y ordenó: no te cases con ninguna mujer de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios de Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esa tierra, ahora donde vives como extranjero, esa tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Te das cuenta cómo estaba pasando la estafeta a ti la bendición? ¿Sale? Y eso fue confirmado directamente por Dios a Jacob. En el sueño el Señor estaba en el pie junto a él y le decía a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte y sur, de oriente y occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y traeré de vuelta esa tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. ¿Estamos entendiendo lo que estaban prometiendo? Y dices, wow, o sea, ser hijo de estos tipos era un privilegio, porque ibas a heredar esta promesa de bendición, de posesión de la tierra. Pero lo interesante caso es que Abraham, ¿sabes qué? Esperaba una herencia eterna. Déjame explicarte qué onda con eso. Está muy interesante, pongan atención. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona en Génesis, en el relato de Abraham, que te mencionan en el Nuevo Testamento. Sí. Por ejemplo, Juan 8:56 habla Jesús de Abraham. Fíjate lo que dice. Le decía Jesús a los judíos: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Abraham tuvo una visión de la aparición del Mesías y se llenó de alegría. Jesús está diciendo que así fue. O sea, ¿qué tanto sabía Abraham? Que no sabíamos. O sea, él sabía que venía el Mesías y sabía que... ¿Te imaginas eso? Abraham tenía varios insights, varios entendimientos acerca que no se mencionan tal cual en Génesis. Sí, pero está implícito en la promesa. Porque la promesa, si te das cuenta, dice: a ti y a tu descendencia. O sea, le está diciendo: tú, Abraham, y tu descendencia van a heredar la tierra. ¿Sí? ¿Me explico? Y Abraham sabía que Dios estaba hablando en serio y que él, de acuerdo a esa promesa, él iba a poseer la tierra. Lo cual nunca lo hizo en vida, chicos. Pues vivió como forastero, como dice Hebreos. Dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Estás entendiendo? Dice, a Abraham se le prometió, dice: a ti y a tu descendencia. Y luego pasa a Isaac, le dice Dios lo mismo: a ti y a tu descendencia. Pasa a Jacob, le dice: a ti y a tu descendencia. Y todos creyeron. Pero en sus vidas vivieron como forasteros en esa tierra. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué estaba implicando esto? Dice, estamos entendiendo que al confiar en las promesas de Dios, estaban creyendo en la vida eterna. En que Dios los levantaría de la tierra en un día futuro para tomar la herencia prometida, una herencia eterna. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando Dios le dijo: a ti y a tu descendencia te daré esa tierra, está diciendo: ahorita tal vez fallezcas, pero vas a resucitar y vas a tomar posesión de esa tierra que te di. ¿De milenio? Sí. Y esto lo confirma el autor de Hebreos. En Hebreos 11, del 8 al 10, fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia.
Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. O sea, era extranjero, no tenía posesión de esa tierra. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¡Wow! O sea que Abraham esperaba una ciudad eterna, esperaba una herencia. ¿Qué entiendes? Abraham, con la fe, con su llamado a él le heredar la tierra, estaba esperando, estaba confiando en la resurrección, en la vida eterna, en que iba a tomar posesión de la tierra que se le estaba prometiendo. ¿Estás entendiendo eso? Y la vida eterna, chicos, dices, wow, pero usted es algo de la vida eterna, es algo del Nuevo Testamento. No. La vida eterna es algo que los santos del Antiguo Testamento creían. Por ejemplo, uno de los libros más antiguos y los santos más antiguos era Job. Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27 dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job creía en la resurrección. Y en que su cuerpo fuera a perecer y a hacerse polvo, volvería a resucitar para ver en carne a su Redentor. ¿Te imaginas eso? Pues, ¿qué tanto sabían estos tipos? Sí. Daniel 12, del 13, por ejemplo, también Dios le dice a Daniel, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. O sea, le está diciendo a Daniel, te vas a levantar y vas a recibir la herencia. ¿Qué herencia? La herencia prometida a estos santos, chicos. Porque Daniel era descendiente de Abraham y coheredero de la promesa. De hecho, tú ves que esto que les digo, esta creencia de Abraham de que iba a resucitar para recibir la promesa que Dios le había prometido a él y a su descendencia, es corroborada por Jesús. Mateo 8, del 11 al 12 dice, les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Está hablando del banquete de inauguración del reino aquí en la tierra, en donde van a estar ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob y muchos de oriente y occidente. ¿Tú de dónde eres? Somos de occidente. Sí. Lucas 13, 28 a 29 reitera lo mismo. Y de hecho, esto, chicos, no era algo nuevo. Isaías 25 habla de este banquete con el cual se va a inaugurar el reino del Mesías aquí en la tierra. Dice Isaías 25, del 6 al 8. En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Obviamente, a los que ya estudiamos el taller de profecías del fin, sabemos que va a quedar muy poca gente en ese entonces. Sí. Se va a tener que repoblar la tierra. Dice, será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Órale, chiquitos, a los que den tequitos, va a haber tequitos. Ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra la tierra, contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. ¿Vas entendiendo el pacto? El Señor dice, tú estás incrustado en esta herencia. Sí, en esta herencia. Pero no solamente está basada nuestra herencia, chicos, en el pacto abrámico. La herencia en Cristo Jesús también está basada en el pacto davídico. ¿Sí? ¿A qué se refiere con este pacto? El pacto de David se le promete que al linaje de David se le daría el reino de Israel. Y cuando dice que se le daría el reino de Israel, se le dice que él gobernaría sobre el pueblo de Israel. Él y su descendencia. O sea, ¿quién va a ocupar los cargos de gobierno? Serían él y sus descendientes. ¿Vamos? Dice 1 Crónicas 17, del 10 al 14. Dice, te anuncio además, es Dios hablando a David, te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Es Dios edificándole una casa a David.
Cuando tu vida llegue a su final y vaya a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. La promesa de que que la descendencia de David va a reinar, ¿qué? Para siempre, ¿sí? Y no solamente la promesa conlleva el gobierno, ¿sí?, sobre Israel, sino que la promesa también el pacto incluía que Jerusalén sería la capital desde donde se ejercería dicho reino. Dice Salmo 122 del 3 al 5, dice: aquí, en Jerusalén, están los tronos donde se emiten los juicios y los tronos de la dinastía de David. Está la ubicación donde sería, ¿sí? De hecho, Mateo 5:35 dice Jesús que Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Jesús. Sí. ¿Por qué dice Jesús? Jerusalén es la ciudad del gran rey. Porque él sabía y conocía las promesas para esa ciudad. ¿Sí? Jeremías 30:18 dice: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. ¿El palacio de quién? De Jesús. Sí. Jeremías 3:17 dice: en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor y ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Entonces te dice no solamente que los descendientes de David van a reinar, sino que van a reinar desde Jerusalén, donde va a ser la capital. ¿Sí? Y ahí también va a ser el centro de culto a Dios, donde se va a concentrar la alabanza y la adoración al Señor. Dice Salmo 132, del 13 al 14. Pues el Señor ha escogido Jerusalén, ha querido que sea su lugar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. O Salmo 78, del 67 al 19, que dice: pero rechazó a los descendientes de José, no escogió la tribu de Efraín. En cambio eligió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amaba. Ahí construyó su santuario, tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Sí. En 2 Crónicas 6 dice que elegí a Jerusalén para habitar en ella y David para que gobernara mi pueblo de Israel. Dios había dicho en Deuteronomio 12:11 que Dios escogería un lugar donde se establecería el altar. Sí. Y en 1 Crónicas 21:18, cuando fue la plaga por el descenso indebido, ¿se acuerdan? Que estaba el ángel de Jehová matando a todos ahí en la plaga. El ángel de Jehová se queda parado en el lugar donde iba a establecerse el santuario. Y el Señor dijo: construye aquí un altar para mí. ¿Sí? Y ahí fue donde Salomón construyó el templo. ¿Sí? Miqueas 4:2 dice: y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión vendrá la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, este pacto te habla de que Jerusalén sería la capital política y espiritual de este reino. Sí. Bueno, chicos, la Biblia dice que ambos pactos, el pacto abrámico y davínico, son tan firmes como las leyes de la naturaleza. Fíjate lo que dice Jeremías 33, del 25 al 26. Dice: esto dice el Señor: así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. ¿Se está entendiendo? Está diciendo: mi pacto es tan sólido como la ley de la naturaleza. Mi plan de que los descendientes de David gobiernen sobre la ascendencia de Israel. ¿Estás entendiendo? Bueno, debes entender esto. Este es el pasaje, Jeremías 33, del 25 al 26. Debes entender esto, que ambos pactos se cumplen, y no solamente se cumplen,
se expanden con Jesús. Por el pacto con Abraham y su descendencia, Dios otorga a la nación de Israel la tierra prometida. ¿Sí? Dice Josías 21, del 43 al 42 de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Fue el que dirigió la conquista de la tierra prometida. ¿Estamos conscientes de eso? Dice, así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados y a los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Por el pacto de Abraham, compraron la tierra promesa. Pero ya te di el insight de que Abraham todavía no estaba cobrando su herencia. Ni Isaac ni Jacob, porque no estaban vivos. ¿Sí? Pero por el pacto, y también por el pacto de David, vemos que Dios procuró que no faltara descendiente sobre el trono de Israel. Primera Reyes 9, del 4 al 5 dice, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Porque a tu padre le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. ¿Sí? Entonces, por el pacto con Abraham, Dios le dio la conquista de la tierra prometida a manos de Josué. Por el pacto con David, Dios siempre procuraba que hubiera un descendiente de David tomando el trono. Pero dichos pactos, chicos, por dichos pactos, Dios alargaba su misericordia sobre el pueblo de Israel cuando eran desobedientes. Por ejemplo, en 2 Reyes 19:34 dice, por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. O sea, no por ellos estaban ya súper desobedientes. Pero ¿sabes qué? Por el pacto con David, voy a defender esta ciudad. Fíjate lo fuerte. Sí. 2 Reyes 8:19 también lo reitera. Dice, pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. ¡Wow! Su mecha. Sí. Sin embargo, ni el pacto de Abraham ni el pacto de David se cumplieron en su plenitud, chicos. Lo que hemos visto, lo que se ha visto a lo largo del Antiguo Testamento es que Israel nunca conquistó por completo la tierra. Al contrario, llegaron al punto del exilio. Y el reino del linaje de David se vio disminuido, menoscabado y truncado. O sea, nunca se cumplió a plenitud ninguno de estos pactos. ¿Por qué? Porque estos pactos solo hallarían su cumplimiento completo y permanente hasta con Jesús, el Mesías. El Mesías cumple el requisito de ser descendiente de Abraham y de David. Por eso es tan importante que Mateo haya comenzado con la genealogía de Jesús. Si comienzas leyendo, no solamente dices, Señor, ¿por qué tanta gente? Hijo de tal, ¿no te ha pasado? Y a mí a lo mejor me lo salto. Dices, ¡no! Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estás entendiendo por qué Jesús puede cobrar las promesas. Porque Jesús es el heredero de esas promesas. Dice, el siguiente, en Mateo 1:1 comienza, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David, descendiente de Abraham. Con eso te está diciendo, puede cobrar la promesa dada a David y la promesa dada a Abraham, porque es descendiente. Sí. Y con Cristo se cumple el pacto abrámico. No, a ver, se expande. Se cumple el pacto abrámico. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 14 al 16 dice, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones. Lo que Dios le prometió a Abraham, me toca a mí también, te toca a ti, porque estás en Cristo. Ahora bien, Abraham fue hecho en las promesas y a su simiente. No dice, y en las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. Te está revelando aquí Pablo que la promesa era para que se cumpliera completa y totalmente en Cristo. Es su simiente, hablando de uno. ¿Sí? En Cristo se cumple el pacto abrámico y en Cristo se cumple el pacto davínico. Dice Lucas 1 del 32 al 33, hablando Gabriel. ¿Se acuerdan que se le apareció María? Dice, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué está diciendo?
Él es el heredero por quien estaban todas las promesas. La promesa del pacto a David se cumple en Jesús. Sí. Y Pablo nos reitera que la promesa del pacto a Abraham se cumple en Jesús. Sí. Dice Isaías 11:10, dice, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación al mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. De hecho, en Jesús se cumplen todas las promesas dadas a los patriarcas en todos los pactos, con todas las promesas derivadas ahí. Dice 2 Corintios 1:20, pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. ¿Estás entendiendo? Dices, wow, entonces Jesús es heredero ¿de qué? De todas las promesas dadas a Abraham y a David. Sí. Pero no solamente las cumplen, sino que se expanden. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente hereda la tierra de Canaán. ¿Sabes qué hereda? Toda la tierra. A Jesús no solamente se da el reino de Israel. ¿Sabes qué se le da? El reino sobre todas las naciones. O sea, no solamente se cumple en la dimensión chiquita, con Jesús se expande. De hecho, Salmo 2, del 7 al 9, es muy importante porque habla de la expansión de esta promesa. Fíjate lo que dice. El rey proclama el decreto del Señor. ¿Quién es este rey? Jesús. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Las pidió. Por él lo dice el versículo 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Aquí está Jesús hablando, amenazando a los reyes de la tierra. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométense al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. En pocas palabras, sométete al Rey Mesías. Sí, porque Él hereda, por la promesa, por el pacto que Dios está haciendo directamente con Jesús, hereda no solamente Canaán, sino que todo el mundo. El gobierno de Israel, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. ¿Sí vas entendiendo? Entonces, en este pacto puedes ver que Dios establece directamente con el Mesías, puedes ver la expansión de la tierra, de que no es esta expansión que Dios le da con el Mesías de poseer toda la tierra, no era para todo el pueblo de Israel. ¿A quién se le está prometiendo aquí específicamente? Al Mesías. La porción del pueblo de Israel ya estaba delimitada, del río Éufrates hasta y está muy delimitada. Aquí esta posesión es solamente para el rey. Sí. Entonces, mientras que Israel, como pueblo descendiente de Abraham, se le da la tierra de Canaán como posesión suya en perpetuidad, al Mesías se le da en perpetuidad el mundo entero. ¿Vamos entendiendo bien esto? Esta es parte de las promesas que hereda Jesús. Esto ya le había sido revelado a Abraham, pues Pablo dice en Romanos 4:13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, por medio del Mesías, sino mediante la fe, la cual se le tomó como justicia. Y la Biblia, chicos, sí, si algo hace la Biblia, es algo que quiero que reviven la lectura de la Biblia, está llena de las gloriosas descripciones de bendición que implican estos pactos en el Mesías. Oye, ¿cómo va a ser la posición de la tierra? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a ser la gente? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a ser ese reino? Los detalles, la mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento, chicos. Sí. Entonces tú lees el Antiguo Testamento y tú ya sabes, oh, esto es para mí. Wow, soy heredero de esto. O sea, los detalles donde
el león iba a habitar con el cordero, los niños iban a jugar con las serpientes, donde iba a haber armonía, restauración y armonía en la naturaleza, la justicia perpetua, donde iba a haber gran abundancia, riqueza material, donde el culto a Dios va a ser establecido en toda la tierra, donde va a haber victoria sobre la muerte, donde se da perdón de pecados y un cambio de corazón en la gente. O sea, todas esas cuestiones, esos detalles, esas descripciones son por estos pactos. Y la Biblia está llena de estas gloriosas descripciones. Déjame explicarte, para que entiendas esto. Ese es el reino, esta visión del gobierno del Mesías, con cómo iba a ser su gobierno en la tierra. La Biblia está plagada de cómo, la descripción de cómo sería la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Nada más imagínate, si ahorita la gente, por ejemplo, hacen filas y hacen caravanas para viajar a Estados Unidos, porque esperan un mejor estilo de vida. Y eso es nada comparado con el reino del Mesías. El gobierno del Mesías que va a establecerse en la tierra. Sí. Sin embargo, el cumplimiento de dichos pactos no se verá sino hasta que el reino del Mesías se establezca en su segunda venida. Sí. Por eso es entender esto, que tanto los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento seguimos esperando. Pregunta: ¿Abraham ha recibido ya su herencia? No. ¿Qué hace? Sigue esperando. Sí. Y nosotros, juntamente con él, por eso dice la Biblia en Hebreos 11, del 39 al 40. Aunque todos obtuvieron buen testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. O sea, murieron sin haber recibido el cumplimiento, chicos. ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que iban a resucitar para recibir esa herencia. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos ha preparado algo mejor. Está diciendo, ¿sabes qué? Ellos no recibieron para que como que dice, para esperarnos a nosotros, para que pudiéramos recibir juntamente con ellos, pero nosotros recibiendo todavía algo mejor. Dice Romanos 8, del 22 al 25, dice: sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras que aguardamos la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué aguardamos? La redención de nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo se convierte en uno inmortal, ¿correcto? Y Abraham, ¿qué no esperaba lo mismo? Esperaba lo mismo. Él esperaba la ciudad eterna. Y a él se había prometido que iba a recibir en perpetuidad ese territorio. Y él lo recibió. Siempre vivió como forastero. Él esperaba la resurrección. ¿Sí? Dice, porque en una esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Es decir, al igual que ellos, chicos, que están esperando, nosotros fuimos llamados a esta misma esperanza, de aguantar así como que, ya Señor, ya viene Señor, si estamos ahí, Señor. Sí, espérate, sí. Este derecho, chicos, y este derecho de recibir la herencia, de tomar posesión de la tierra y del gobierno, este derecho que Jesús tiene, no se ha ejercido todavía. De hecho, Hebreos 2:8 dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto a Jesús. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Pues sí, sabemos que se lo puso todo bajo el dominio de Jesús, pero todavía no vemos que todo está sujeto. ¿Sí? Este derecho a la tierra y el gobierno, Jesús lo va a reclamar al final, en su regreso. Apocalipsis 11:15 dice, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Sí, hasta el final sucede que se toca la trompeta y Jesús toma posesión de la herencia prometida a Abraham
y a David, extendida por el pacto dado a él. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, nota cómo el Mesías toma posesión no solamente de la tierra, sino de todas las naciones, con todas las personas. Por eso, toda la tierra se va a convertir en el reino de Dios. Y eso tiene tremendas implicaciones, porque significa que Jesús va a gobernar. No va a haber un lugar en la tierra donde Jesús no gobierne. Sí. Y eso es terrible porque Jesús va a hacer una limpia. Por ejemplo, dice Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Dices, pues bueno, va a gobernar sobre el pueblo de Israel nada más. Afuera vamos a poder pecar y hacer todo lo que queramos. No. El gobierno del Mesías va a abarcar, ¿qué? Toda la tierra. Y cuando habla que va a quitar de su reino, significa que te va a quitar la vida. ¿Sí? Por eso, Mateo 25, del 31 al 32, vemos cuando Jesús junta a las naciones y separa a las ovejas de los cabritos, ¿se acuerdan? Y les da más tuerzo a los cabritos. ¿Sí? Hasta ahí ves cuando se consume y se reciben los pactos prometidos a Abraham y a David, extendidos por los pactos dados al Mesías. ¿Sí te das cuenta? ¿Ahora vas entendiendo la promesa que tenemos? Bueno, la iglesia, por ser cuerpo de Cristo, participa de dicha bendición. Somos cuerpo de Cristo, si saben, ¿verdad? Dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, Cristo no es una persona, sino es una comunidad de personas. ¡Qué fuerte! Por eso Efesios 5:23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando tú ya ves lo que implica esto, chico, tú te emocionas al leer esto. Porque significa que lo que Jesús hereda, tú heredas. O sea, estamos casados con Cristo en bienes mancomunados. ¿Vamos? Sí. Al formar parte de Cristo, somos partícipes de las promesas dadas a Abraham, a David y a Cristo mismo. Sí. Fíjate lo que dice. Dice Gálatas 3, del 14 al 29, dice, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Fíjate, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones. Eso somos nosotros. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pero ustedes en Cristo no solamente eres heredero, descendiente de Abraham. ¿Sabes de quién eres descendiente también? De David. De David. Sí. Al ser revestidos de Cristo, no solamente somos descendientes de Abraham, también lo somos de David, tal como lo es Cristo. Nos volvemos en una extensión de Él. Entonces, por ser descendientes, estar unidos a Cristo, por el pacto abrámico, los creyentes, a nosotros se nos promete la tierra y la bendición. Romanos 4:13 dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Estaban esperando heredar la tierra, chicos. De hecho, en Mateo, en los primeros capítulos, lo primero que hace Jesús, ¿sabes qué te promete? No te promete el cielo, ¿sabes qué te promete? La tierra. Dice, dichosos los humildes o los mansos, porque recibirán la tierra como herencia, heredad. Ahora, ¿sabes por qué Jesús te podía prometer eso? Porque Él era el heredero legítimo de esa promesa. Y al momento de prometer está diciendo, ustedes van a ser injertados en mí y juntamente conmigo van a ser herederos de esto. Sí. Por eso Salmo 37:29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán por siempre sobre ella. O sea, desde el Antiguo Testamento. Por eso
Apocalipsis 11:15 vemos el cumplimiento cuando dice que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, por el pacto abrámico, a los creyentes se nos promete la tierra y la bendición. Por el pacto davínico, a los creyentes se nos promete el reino. Fíjate, Jeremías 33:26 nos enseña que el Señor prometió que los descendientes de David reinarían. Dice: nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes van a gobernar sobre el pueblo de Israel? Los descendientes de David. Y sin embargo, Jesús le dice a los discípulos, no sé si sepan, pero los discípulos eran de diferentes tribus, no eran de la tribu Judá. ¿Sí? Le dice a los discípulos, dice en Lucas 22, 28-30, ahora bien ustedes, los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El discípulo ahí consciente de la promesa del Señor, pero ¿cómo es eso posible si la promesa de gobernar sobre el pueblo de Israel solamente fue dada a los descendientes de David? Dice, porque tú, al estar en mí, y eres parte de mi cuerpo. Sí. Aunque los creyentes son de diferentes tribus y naciones, se nos promete el reino porque estamos en Cristo y somos descendientes no solamente de Abraham, sino de David. ¿Vamos entendiendo? Por eso, lo que se le promete al Mesías, chicos, toda promesa que tú ves al Mesías es también para ti. Por ejemplo, al Mesías se le prometió el reino sobre las naciones. Dice Salmo 2 del 8-9, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. ¿Es promesa para quién? El Mesías. Y Jesús te dice, esto también es para ti. La iglesia también va a ser partícipe de esto. Apocalipsis 2 del 26 a 28 dice, el que salga vencedor y cumpla mi voluntad, le daré autoridad sobre las naciones. La misma promesa para ti. Así como yo lo he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro y les hará pedazos como vasijas de barro. La promesa dada al Mesías, prometida a nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Vas entendiendo? Y al momento de ser el cuerpo de Cristo, somos coherederos juntamente con Él de las promesas dadas a Él. ¿Estamos entendiendo lo fuerte que es esto? Por ejemplo, a Jesús se le prometió un trono, perpetuo. Lucas 1 del 32 al 33 dice, el Señor le dará el trono, el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y a nosotros se nos promete también un trono, chicos. E igual de perpetuo. Apocalipsis 3:21 dice Jesús, al que salga vencedor, le daré derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O Daniel 7:18 que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. A Jesús se le prometió, por eso chicos, al momento de ser extensión del cuerpo de Cristo, somos partícipes de su gloria si también participamos de sus sufrimientos. Somos una extensión ahorita, como somos parte del cuerpo de Cristo, participamos de su misión y sus sufrimientos en esta fase. Por eso Jesús decía, si a mí me insultaron, a ti, prepárate. Sí. Por eso Jesús decía, dice Pablo, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Sí. Jesús nos promete que si sufrimos con Él, vamos a ser partícipes de sus glorias. Sí. Por eso, las palabras de aliento de Jesús, chicos, son que nos da. Dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ya cuando entiendes, dices, o sea, Señor está diciendo que voy a gobernar? Sí. ¿Que la tierra va a ser mía? Sí. ¿Estás entendiendo? La iglesia, sin embargo, chicos, a diferencia de Israel, los santos del Antiguo Testamento,
se distingue uno de otros es en que la iglesia se convierte en la élite gobernante. ¿Sí? Se convierte en la élite gobernante. ¿Por qué? Porque por el pacto abrámico cumplido en Jesús heredamos la tierra y sus bendiciones. ¿Estamos conscientes? La nación de Israel hereda una parte, Cristo y su iglesia, todo el mundo. ¿Vamos viendo? Y de hecho, aún más. Porque a Jesús no solamente se le dio autoridad sobre la tierra, sobre todo el mundo. ¿Sabes sobre qué se le dio autoridad a Jesús? Sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, no solamente abarca este mundo, sino toda la creación de Dios. Por eso Pablo decía, ¿qué acaso no saben que vamos a juzgar a los ángeles? En la torre. Por eso dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado a los que le aman. Es en la torre. O sea, no solamente me quedo con mi territorio chiquito de Israel, no, es todo el mundo. No solamente el mundo, toda la creación de Dios. Y nos pone por encima, incluso de los ángeles, como parte del cuerpo de Cristo. Al punto de que dice que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Estás entendiendo lo fuerte que es esto? Por el pacto davídico cumplido Jesús, heredamos el gobierno, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones del mundo y sobre los ángeles. O sea, heredamos no solamente la tierra, sino el cielo. Heredamos el mundo, y gobernamos no solamente sobre las naciones, sino también sobre los ángeles. ¿Estás entendiendo? En la torre. Por eso Jesús decía, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Dices, oye, de todos los personajes del Antiguo Testamento no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Y lo dice Jesús, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Está hablando de los que son parte de la iglesia. ¿Ahora entiendes por qué? Porque la herencia que nos ha tocado a nosotros es beyond. Supera todas las expectativas. Ahora entiendes por qué en Jesús somos hechos un pueblo de reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice, el que nos amó y nos lavó de entre nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al ser la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O Apocalipsis 5, del 9 al 10 que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque somos los representantes de Dios que establecerán el gobierno de Dios sobre la tierra y sobre el universo en unión con Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Y esta esperanza, chicos, viene en diferentes niveles. La esperanza de la iglesia es la misma que la de los santos del Antiguo Testamento. La misma. Esperaban la tierra, la bendición y el gobierno del mundo. Y así como Abraham estaba de forastero, mientras que estaban los pobladores, o sea, me imagino a Abraham como que y decía, no, ustedes ya no van a durar aquí, pronto se van a marchar porque voy aquí a gobernar de aquí. Lo mismo pasa con nosotros, chicos. Ahorita estamos dispersos entre todas las naciones de la tierra como forasteros, pero en realidad somos los dueños. Dices, ahorita gobiernas, así igual que Abraham, así estoy yo. Sí, estamos aquí como forasteros hasta que llegue el tiempo de poseer la tierra. ¿Estás entendiendo? O sea, por estar en Cristo, entonces participamos de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia. Por estar en Cristo participamos de las promesas dadas a David y a su descendencia. Por estar en Cristo participamos de todas las promesas dadas al pueblo de Israel, pero en diferente nivel. Esto quiere decir que los pactos y promesas de Dios con el pueblo de Israel no se han roto, chicos. Quiero que entiendas esto. No se han roto. Ni se han anulado, ni reemplazado. Al contrario, siguen firmes. La iglesia solo vino a incorporarse a ellos, tomando un lugar de preeminencia en ellos. La iglesia entonces no sustituye al pueblo de Israel, no, sino que se incluye en un pequeño subgrupo dentro de la nación de Israel.
Sí. Entonces, al leer la Biblia, puedes gozarte con las promesas dadas a Abraham, a David, a la nación de Israel, al mismo Mesías, porque son tuyas como herencia. Tú lees la Biblia y te dices, todo lo que falta en el Antiguo Testamento por cumplir, dices, wow, soy aquí. Soy de los que van a recibir aquí la tajada. Sí. Por eso, esto lo sabía muy bien la iglesia de primitiva, chicos. Sí. Pablo les había explicado a la iglesia que ellos iban a gobernar, que ellos iban a recibir como herencia todo. De hecho, Pablo decía, en tono sarcástico, en varios pasajes, dando cachetadas con guante blanco, de que, hey, sosíguense todos de ustedes. Dice 1 Corintios 3, del 21 al 23. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Son los herederos de la creación de Dios. Dice Pablo, Apolos, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Sí. En otro pasaje, Pablo le dice en 1 Corintios 4:8, le dice a Pablo a los de Corintios, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. O sea, está dándole como que ya se nos adelantaron, chicos. O sea, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. ¿Sí estás entendiendo? O sea, las promesas de Dios son tan gloriosas, chicos. Pero tienen su fundamento en los pactos dados a los patriarcas y a David. Entonces tú lees el Antiguo Testamento con ese entendimiento y ya toma un nuevo vislumbre. Es como que, esto es para mí. Estoy metido en la promesa. Yo juntamente con Cristo soy coheredero con Él de todas sus promesas. Que Él va a reinar, yo con Él. Que Él recibe autoridad, yo juntamente con Él. Soy su cuerpo. Por eso cuando tú lees el Antiguo Testamento debes de gozarte con todas las promesas dadas. Porque es tu herencia. La Biblia, chicos, es una descripción de toda esa gloriosa herencia que Dios ha preparado para ti. Y vamos a recibir la herencia aquí en esa tierra por 1000 años. Y luego nos mudamos de casa, chicos. Sí. Vamos a mejorar, pero con la misma herencia. Sí. ¿Vamos entendiendo? Entonces Israel, ¿qué Israel? Va a recibir la herencia, va a recibir la tierra de Israel, pero su parte que le toca. Sí, nosotros el mundo entero. Sí, Israel va a disfrutar de todas las riquezas, el trabajo y todo lo que pueda hacer nosotros. Nosotros vamos a estar gobernando como la élite del gobierno que va a estar gobernando sobre toda la tierra. Sí. ¿Vamos entendiendo? Somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ahora cuando ves en el Nuevo Testamento que la promesa dada a nosotros, las promesas en Dios y la herencia, ya sabes a qué se refiere. Sí. Pero tenemos que entender entonces cómo está eso por cumplirse y qué papel tiene el pueblo de Israel. Y eso vamos a hablar el siguiente sábado. ¿Sale? Porque las promesas dadas al pueblo de Israel se van a cumplir. Sí. Pero es necesario que tú entendieras qué Señor te prometió. ¿Qué herencia tienes? Porque por causa de esa herencia, chicos, los cristianos en la iglesia primitiva daban todo. Sí, y se gozaban cuando se despojaban y toda la cosa. Y dices, wow, comparado con la promesa que tengo en Dios, nada lo iguala. Sí. Pero cuando pierdes de vista eso, tú lees esos pasajes con, si somos coherederos con Cristo. Pues chido, suena muy bien, muy espiritual hoy y toda la cosa. Pero no sabes ni siquiera ni qué onda. La idea es que sepas. Sí, que te puedas gozar la promesa. Sí. Y es lo que Dios quiere para ti. Y más porque estamos a punto de ver el cumplimiento de esto. Dios quiere que tengas en mente la promesa, porque eso te va a ayudar a sobrellevar las dificultades en esta etapa de la vida. Sí. Por eso dice Pablo, mira, el que llora, como que si no llorara. El que disfruta, como si no disfrutara. Sí, porque esto ya está por acabarse. Nuestra verdadera vida apenas va a comenzar. Por eso le decía a los ricos, que los ricos hagan puntos. 1 Timoteo 6, que hagan con sus riquezas, que acumulen para lo que va a ser la verdadera vida. Porque de qué va a terminar tu herencia, cuánto se te va a dar a ti, qué gobierno y toda cosa va a depender de lo que estemos dispuestos a sacrificar en este tiempo. Sí. Vamos a revisar eso. En la medida en que tú hayas estado dispuesto a sacrificar, a invertir, a trabajar para el Señor. Por eso con ahínco trabajamos con el Señor. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15 que por eso el trabajo que haces en el Señor no es en vano. Por eso el esfuerzo, el desgaste no es en vano.
¿sí? Y nuestra esperanza no es para este tiempo, es para lo que viene. Y la idea, todo el concepto que el Señor te marca en el Nuevo Testamento es invierte tu vida ahorita para obtener una mejor herencia, una mejor resurrección cuando venga a todo esto. Porque cuando estamos sentados en el banquete con los grandes, tú estés pegadito con los grandes, no estás así como que ya fundado, así como que la mesita para los niños. Queremos estar ahí. Que donde te llamen a hacer las juntas de trabajo de equipo, que no te digan, tú no. Sí. Tú quieres ser ese petit comité. ¿Sale, chicos? ¿Oramos? Dando gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos has hecho partícipes de estas gloriosas promesas, Señor. Señor, y aún no llegamos a dimensionar los detalles y lo glorioso que va a ser todo esto, Señor. Pero te damos gracias porque en Cristo Jesús somos copartícipes, coherederos juntamente con Él de todas las gloriosas promesas que tú has dado a tu pueblo santo, Señor. Que tú has dado al Mesías. Señor, gracias porque ¿qué hicimos nosotros para merecer todo esto, Señor? No hemos hecho nada, Señor. Señor, y aún así tú prometes darnos recompensas y darnos posición, estatus, gloria, Señor, en base a los esfuerzos tan pequeños que hacemos aquí, Señor, por ti. Oh, Señor, que podamos tener la visión en las cosas eternas, Señor, en esa recompensa, Señor. Que podamos gozarnos al leer la Biblia, Señor, de todo lo que tú has prometido, Señor. Porque sabemos que lo que tú has prometido a los patriarcas, Señor, es también para nosotros. Y lo recibimos en Cristo Jesús, Señor. Y te alabamos por ello. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.